Claro, porque en realidad una crianza sin límites es una crianza que puede provocar abandono, una crianza liviana, donde dejamos a los niños hacer lo que ellos quieren, no estamos formando el carácter. ¿Hay alguna historia así, entendiendo que no sabemos, no puede dar nombre, pero alguna historia que te haya impactado? O sea, el primer paso es nosotros como padres mirarnos hacia adentro y ver qué es lo que estamos haciendo, en qué estamos gastando nuestro tiempo, cuánto tiempo estamos pasando con nuestros hijos, porque muchas veces nosotros pensamos y decimos no tengo tiempo, pero no necesitamos tanto tiempo, sino que la calidad del tiempo. Los niños cada vez están más solos, se crían solos, se crían frente a las pantallas, sin límites, sin una dirección de los padres, es decir, no hay padres que trazan el camino para que los niños lo puedan seguir. ¿Cuál es la cosmovisión que nosotros como padres tenemos? Exacto. Entonces, muchos de nosotros padres cristianos tenemos una cosmovisión que no es cristiana, que ha entrado en nuestras mentes y que nos ha formado como ciudadanos del tiempo actual, y esa cosmovisión está y nos rige a nosotros como padres. Entonces, a veces estamos influenciados por esa cosmovisión. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Rocast, Hablemos de Verdad. Hoy día tenemos también, como los veces anteriores, un tremendo programa. Vamos a compartir otra vez un tema más sobre la crianza, y hoy día tenemos también una profesional del área de la salud mental. Hoy entonces vamos a entrar en un terreno un poco delicado, pero necesario: la crianza de los hijos. En muchos contextos, inclusive profesionales, está ganando fuerza una visión que se opone a la corrección, que evita los límites, que promueve una crianza basada en la libre demanda. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Y cómo responder como padres y creyentes a ideas formadas desde una cosmovisión, por ejemplo, darwiniana o una cosmovisión relativista? Este episodio, entonces, no es para pelear, sino para pensar, orar y actuar con discernimiento en el tiempo y en el contexto en el que estamos viviendo. Comencemos. Hoy está con nosotros una cristiana, una discípulo del Señor Jesucristo con todas sus letras, pero también una madre comprometida con la verdad de Dios. Ella es profesional del área de la salud mental, licenciada en psicología y además, ¿cierto?, con varios diplomados, pero también es pastora, expositora, conferencista internacional y también mi esposa. Denise, bienvenida. Hola, ¿cómo están todos? Los saludo a todos aquellos que nos están viendo a través de este podcast y les damos la bienvenida a poder conversar acerca de un tema que es bastante controversial en el día de hoy y que tiene muchas aristas en cuanto a la crianza de los hijos, lo que estamos viviendo hoy día. Exactamente. Yo tengo partiendo por una pregunta muy importante, y creo que es una pregunta que podría, ¿cierto?, hacerse cualquier persona que tiene sentido común. Y la pregunta que de repente no tenemos respuesta porque nosotros lo vemos y las personas constatan realidades. Todas las personas constatan realidades. Dicen, oye, como hablábamos en uno de nuestros programas con la profesional Teresita, ¿cierto?, de fonoaudiología, constatamos realidades. Ay, todas las personas usan pantalla. Todos hacen esto. Pero lo constatamos. Entonces, ¿qué está pasando, crees tú, desde tu perspectiva, en el mundo de la crianza de los hijos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con los padres o con los hijos? Yo creo que está pasando con los padres y con los hijos. Si pudiese así acortar y juntar esas dos cosas, que sería muy interesante, porque todos estamos viendo que hay problemas, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué crees tú? ¿Qué está sucediendo? Hoy día no podemos negar que tenemos más profesionales que antes en esta área, por así decirlo. Tenemos más acceso. Bueno, yo creo que una de las principales problemáticas que estamos viviendo el día de hoy es que los padres, nosotros los padres, Sí. estamos muy ocupados, llenos de responsabilidades, de cosas por hacer, muchas actividades en el día a día, lo cual nos quita la responsabilidad o nos desatiende de la responsabilidad de nuestros hijos. Entonces, a partir de ello, creo que
al estar ocupados en otras cosas, hemos perdido un poco quizás el foco en cuanto a la crianza de nuestros hijos, o la importancia de estar presente en la crianza de nuestros hijos. Porque una cosa es criar hijos y otra cosa es tener los hijos en casa, vivir todos debajo del mismo techo, pero no tener comunicación, no generar estimulación, participación dentro de la familia. Yo he escuchado bastante, y bueno, lo hemos conversado en otras oportunidades, no corrijas a tu hijo, lo estás reprimiendo, no lo limites, deja que explore libremente, si llora, dale lo que pide, libre demanda. Estas ideas parecen compasivas. ¿Son realmente compasivas estas ideas que hoy día es muy común en las nuevas generaciones? Bueno, yo creo que quizás como padres de repente hemos malinterpretado algunas teorías o tomamos partes de ciertas teorías en cuanto a la crianza y mucha influencia hoy día lo que son las redes sociales y a veces, ¿por qué digo en parte? Porque a veces las redes sociales nos informan solo una parte de alguna de esas teorías o esas presuposiciones en cuanto a la crianza de nuestros hijos y vemos que no vemos el contexto completo. Entonces ahí tomamos ciertas partes y eso nos hace quizás errar o equivocarnos en cuanto a la crianza de nuestros hijos. Un niño sin corrección, ¿cuáles son las consecuencias de un niño sin corrección? ¿Podría ser? Bueno, un niño sin corrección es un niño que no tiene límites, es un niño que le falta quizás la atención de sus padres, es decir, padres ausentes, quizás padres ocupados, generan hijos que no tienen corrección ni límites, desatentos de la crianza. Claro. O sea. ¿Se podría considerar que a un niño, por ejemplo, que todos le decimos que sí, los padres que tratan de agradarlo todo, podría ser considerado, estoy suponiendo, un abandono también? Claro que sí, claro, porque en realidad una crianza sin límites es una crianza que puede provocar abandono, una crianza liviana, donde dejamos a los niños hacer lo que ellos quieren, no estamos formando el carácter, porque en realidad si nosotros pensamos en la sociedad o las relaciones sociales, siempre tenemos que aprender a respetar el límite del otro, donde termina mi límite, empieza el límite del otro. Entonces exacto. no podemos criar hijos sin límites. Sí. Y la corrección muchas veces va en relación a eso, que los niños quieren sobrepasar los límites y nosotros como padres no estamos ahí para corregir eso, Sí. sobrepasar los límites. La otra vez pasada que nosotros conversamos también con Teresita, hablamos de crianza con sabiduría y hablamos de varios temas, pero me gustaría, en tu experiencia también atendiendo, yo sé que tú te has focalizado más en atender jóvenes, niños y jóvenes adolescentes. ¿Hay alguna historia así, entendiendo que no puedes dar nombre, alguna historia que te haya impactado? Bueno, últimamente, claramente en relación a lo que estamos hablando, la falta de lo que hablábamos al principio, la falta de la presencia paterna, materna en casa de los padres, hoy día es algo que es pan de cada día. O sea, los niños cada vez están más solos, se crían solos, se crían frente a las pantallas, sin límites, sin una dirección de los padres. Es decir, no hay padres que trazan el camino para que los niños lo puedan seguir. Y eso me trae a la memoria el texto bíblico que dice que debemos enseñar al niño en el camino que debe andar. Entonces, hoy día padres que no asumen esa responsabilidad en cuanto a mostrarles a sus hijos el camino por el cual tienen que andar. Y vemos hoy día, o sea, en consulta uno ve mucha juventud, adolescentes perdidos, jóvenes, niños sin identidad. Estamos en una crisis de identidad, entonces la mayoría de los jóvenes, y también eso lo vemos dentro de la iglesia, o sea, no son solamente niños o adolescentes que no son cristianos, eso también está dentro de nuestras iglesias. ¿Sí? Claro. Adolescentes y jóvenes con una gran falta de identidad y de apoyo de sus padres. ¿Cuál sería, si está dentro de la iglesia, tú también eres pastora, cuál crees tú que es la responsabilidad de nosotros que somos líderes de una iglesia?
O sea, si nosotros contratamos eso, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué crees tú que estamos no haciendo? No quiero decir ocupar la palabra, ay, estamos haciéndolo mal, porque si no las personas de repente van a sentir súper culpables, pero sí, de repente lo hacemos mal. Pero, ¿qué cosas de repente no estamos haciendo tan bien? Bueno, partir del hecho de que como padres siempre nos vamos a equivocar. Sí. O sea, somos seres humanos que tenemos defectos, que tenemos limitaciones, también que traemos y arrastramos traumas, heridas de nuestra infancia. Y a pesar que nosotros hemos llegado al Señor, hay muchas de esas cosas, esos traumas o esas heridas del pasado que nos impiden quizás realizar o tener conductas favorables hacia nuestros hijos, y esas nos pueden hacer errar en cuanto a la crianza de ellos. Entonces, eso. Eso, ¿y los líderes cristianos? Eso, los líderes cristianos, bueno, yo creo que la mayoría de los líderes cristianos somos padres, o sea, no son dos caminos separados. Pero, o sea, pero los pastores específicamente. Sí, por eso, a eso voy. Por ejemplo, yo no me puedo separar tampoco de mi rol de padre, de madre. O sea, yo soy madre, soy mujer, soy pastora. Por lo tanto, los pastores o los líderes, todos, la mayoría, podríamos decirlo claramente, que hay personas que son líderes dentro de la iglesia que no tienen hijos por causa de su edad o porque diferentes tipos de motivos, pero la mayoría somos padres. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros como líderes podamos tener clara esta responsabilidad. O sea, nosotros como líderes, pastores, también somos formadores de la próxima generación. Claro. Por lo tanto, muchas veces nosotros pensamos, claro, dentro del contexto iglesia vamos a formar una nueva generación de líderes, pero los líderes tú los formas desde casa. O sea, yo como padre tengo la responsabilidad de formar a mis hijos para que sean líderes, o sea, es mi responsabilidad como padre. Muchas veces nosotros le entregamos esa responsabilidad a los pastores o a los líderes de la iglesia. A veces como padres tampoco tenemos las herramientas para poder trabajar esto con nuestros hijos. Y por eso es importante muchas veces cuando no tenemos las herramientas, pedir ayuda. Claro. Pedir ayuda, sobre todo nosotros los que somos cristianos, pedir ayuda a profesionales cristianos que nos orienten en cuanto a la crianza, en cuanto a nuestros roles como padre, cómo corregir en amor y sabiduría, cómo poner límites en casa y eso. Eso sí. Entonces, en cuanto a la responsabilidad como líderes, yo creo que claramente tenemos una responsabilidad como líderes, pero también como padres. Sí, yo como líder y como padre, pero de repente me salta la pregunta si nosotros como, por ejemplo, como institución iglesia, o sea, como, no estoy pensando en lo particular, yo sé que de repente lo que tú estás focalizando es poder atender desde nuestra particularidad, cada uno de nosotros somos los formadores de líderes de nuestros propios hijos, pero ¿cuál? No sé si usar la palabra solución, pero sí una alternativa como iglesias locales, como institución iglesia local, podemos ayudar a estas personas para poder, ¿cierto?, ayudarlos en esta... Ayudar a los padres. Sí, ayudar a los padres. Yo creo que... Porque todas las iglesias, ¿será que es tan común que las iglesias tengan charlas para padres habitualmente, charlas para matrimonio? Es que ahí vuelvo también a lo que hablábamos delante. Por ejemplo, somos padres y si yo soy padre y no tengo las herramientas para poder en mi casa poder generar esto con mis hijos, si no tengo las herramientas para hacerlo en mi casa, ¿cómo lo voy a hacer en la iglesia? Claro. O sea, necesitamos las herramientas y para tener las herramientas tenemos que prepararnos porque no podemos, o sea, si yo no tengo esa visión de preocuparme, de invertir en mis hijos, de invertir en la crianza, de saber de que hay una importancia detrás del tiempo que yo paso con mis hijos en casa, como institución iglesia, si yo no tengo esa visión como padre, no la voy a poder implantar en la institución, digámoslo así. Te entiendo. Entonces yo creo que es ahí donde nosotros debemos desarrollar, o sea, la idea sería que todos tuviéramos, pero como te decía, muchas veces nosotros estamos también impedidos quizás de hacer algunas cosas por nuestras propias limitaciones. Claro.
no es que sea malo, como decías tú, o lo que estamos haciendo es malo, no, sino que también nosotros estamos impedidos por nuestras limitaciones, como nuestros traumas, nuestras situaciones que cargamos, que todavía no hemos sido libres. Y yo creo que esa es una de las grandes dificultades que quizás vemos dentro de la iglesia cristiana, que muchas veces pensamos que solo por ir a la iglesia vamos a resolver un montón de cosas que traemos, mochilas, faltas de perdón, experiencias pasadas, y a veces no es así. Bueno, vamos al grano, porque tú eres cristiana, somos cristianos, y de repente nos pareciera que no hay compatibilidad con respecto a la visión. ¿Hay una visión, podemos decir que hay una visión bíblica de la crianza? Claro que sí, porque la palabra de Dios nos enseña principios. Muchas veces, claro, uno piensa, no hay algo escrito como, bueno, hay algunos consejos bíblicos, como por ejemplo el que habla en Efesios, que dice que padres no exasperen a sus hijos, pero la crianza, la base de la crianza bíblica serían los principios que nos transmite la palabra. No es que diga, tu papá no puedes hacer esto, tu mamá, pero hay principios que están en la palabra que son transversales, como por ejemplo la verdad, los límites, el respeto al otro. Todos esos son principios que están dentro de la palabra y que nosotros los podemos aplicar para la crianza de nuestros hijos. Y eso tiene que ser transversal en todos los momentos de la vida de nuestros hijos. Exactamente. Yo creo que, y entonces si llegamos a la deducción que sí, es verdad, hay un principio, nosotros creemos que hay una visión bíblica de la crianza de los hijos, los usamos. ¿Qué pasa con esto? No está en el programa, una pregunta que se me viene a la mente aprovechando que te tengo cerca. ¿Qué pasa con estos creyentes que, a pesar de que conocen la verdad de Dios, pero están más focalizados en profesionales, usan mucho la palabra, no es que este profesional, y no consideran los textos bíblicos? Van a la iglesia, participan de una comunidad, pero ellos están más preocupados de lo que dicen profesionales que no tienen principios bíblicos. Claro, lo que pasa es que ahí ya entramos en otro tema más profundo, que es cuál es la cosmovisión que nosotros como padres tenemos. Exacto. Entonces, muchos de nosotros padres cristianos tenemos una cosmovisión que no es cristiana, o sea, que que ha entrado en nuestras mentes y que nos ha formado como ciudadanos del tiempo actual, y esa cosmovisión está y nos rige a nosotros como padres. Entonces, a veces estamos influenciados por esa cosmovisión y no es la cosmovisión cristiana. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros no tenemos claro la cosmovisión cristiana o los principios cristianos, ¿qué sucede? Que cualquier corriente, cualquier teoría en el área de las ciencias nos convencen fácilmente y caemos en esas teorías sin cuestionar. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, por eso digo que es más profundo, porque para poder llegar a ese cuestionamiento tú tienes que tener una base bíblica y también una base de conocimiento. Entonces, muchas veces, como te decía al principio, muchas veces nosotros a partir de un reel tomamos un concepto, un tip que nos dan, pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la fuente? raíz, ¿De dónde viene? Es muy importante lo que tú estás diciendo, porque el otro día, cuando entrevisté hace unas 2 o 3 semanas, no me acuerdo bien, entrevisté a Max Rivas, al pastor Max Rivas, y él nos habló de apología, de la defensa de la fe. Entonces lo que tú estás diciendo justamente se va hilando con respecto, qué importante nos decía él, con respecto a la apología a la crianza y a la formación de nuestros hijos. Y tú nos estás diciendo ahora que es importante tener una cosmovisión clara para poder también criar a nuestros hijos. Voy entrando, ¿cierto?, a un tema que de repente puede ser escabroso y difícil de abordar, y que de repente se ha hablado mucho en la sociedad que tenemos hoy día, que es la libre demanda. ¿Qué es la libre demanda y por qué deberíamos revisarla? Bueno, en sí, o sea, yo creo que más que hablar sobre la libre demanda, lo que se conoce hoy día, yo creo que ya el concepto nos da una luz. Solamente el concepto libre demanda. Si tú piensas en el concepto libre demanda, inmediatamente puedes pensar sin tener mucho conocimiento acerca y teniendo la verdad del Evangelio. Dios nunca nos ha dado libre demanda para todo, porque el Señor
Incluso dice la palabra de Dios dice que el mar tiene sus límites. Todo tiene sus límites. Claro. De movimiento, de expresión, de expansión, porque yo siempre pongo este ejemplo que a mí me encanta, que es el mar. O sea, si el mar no tuviera límites, estaríamos todos ahogados. Las aguas no tuvieran límites, ¿me entiendes? Entonces, todas las cosas que Dios crea tienen límites. Entonces, los límites son buenos, no son malos. Exacto. Los límites nos protegen en el área emocional, en el proceso del desarrollo, nos protegen. Entonces, cuando hablamos de libre demanda, podemos, se me prende una alerta y digo, ¿será que realmente este concepto condice con la verdad de Dios? Y ahí profundizar. O sea, debiéramos profundizar en estos conceptos. Claro, porque la libre demanda, ¿cierto?, propone come cuando quiere, duerme cuando quiere, llora sin contención, decide sin orientación. Yo creo que el resultado de eso, ¿cuál sería el resultado de que no haya límites en un niño, sobre todo en un niño que está forjando, como tú decías al principio, su identidad, está forjando sus valores? ¿Qué pasaría si nosotros le decimos, ¿sabes qué? Libre demanda en todo sentido, en el concepto más amplio de la expresión libre demanda. Yo sé que hay cosas moderadas, que hay enseñanzas que podríamos rescatar sobre este asunto, pero ¿cuál sería? Etapas en la vida y momentos del desarrollo que son importantes. No vamos a hablar específicamente de algo, ¿sí? Pero sí hay momentos que sí se requiere podríamos decir, que el niño pueda tener la satisfacción que necesita, cuando exactamente, necesita. Porque si tú piensas, el ser humano, el bebé del ser humano es el bebé más desvalido, vulnerable cuando nace. Exactamente. Entonces, el bebé en ese estado necesita la protección de su madre todo el tiempo. 24/7. Exactamente. Incluso hay, por ejemplo, estudios que hablan que bebés que no tienen el apego, que no tienen la protección o la cercanía, mueren por no ser tomados en brazos, por no ser acariciados, por no escuchar una voz. Los bebés mueren. Entonces es muy importante. Eso sería como una muerte por tristeza casi, ¿no? Claro. O sea, el ser humano necesita el contacto físico, necesita del otro. ¿Me entiendes? Entonces es importante, pero ahora, ¿qué pasa? Hoy día nosotros lamentablemente vivimos en una sociedad que no tiene límites. Cada vez más tenemos jóvenes sin límites, lo podemos ver en las noticias, la falta de respeto, no hay un buen trato. Entonces, o sea, las consecuencias de hacer lo que yo quiero o de no tener límite es compleja. O sea, entonces no solamente en la crianza, sino que en la sociedad. Claro, inclusive las implicaciones de la libre demanda, yo leía el otro día que tenía también problemas en el lenguaje, en el vínculo familiar, inclusive se repercute también a la vida espiritual del ser humano. Claro, porque por eso te decía, todo tiene límites y es importante porque el límite también va desarrollando el carácter. Y desarrollamos lo que dice en Gálatas capítulo 5, 22, 23, que dice dominio propio, el fruto del Espíritu, ¿no? Claramente. Que sería... Bueno, queremos que nos sigas en nuestras redes sociales. Si este tema te interesa y lo quieres compartir con alguien, por favor, nos ayuda muchísimo que tú lo compartas con tus amigos, con los profesionales, que puedas también colocarnos tus opiniones en esta parte, porque va a ser muy importante para poder hacerlo viral, para que las personas puedan alcanzar y podamos ayudar a mucha más gente. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Vamos entonces a ir avanzando ya para el final de nuestra conversación y quiero que tú me hables un poquito sobre, me hablaste al principio, o la mitad, no me acuerdo bien, me hablaste sobre la cosmovisión. ¿Crees tú que estas nuevas, voy a usar la palabra filosofías, son filosofías de vida, ¿no? Estas filosofías de vida de las personas responden a una cosmovisión. Cuando las personas, ¿cierto?, tienen tú tocaste ese tema, cuando las personas tienen una idea del mundo, entonces eso repercute en la crianza. Cuando tú estás en una consulta con un joven, con un adolescente, y ves estas situaciones,
¿cuál es el pensamiento que se te viene? ¿Qué pasa contigo cuando tú escuchas a una persona y tú dices, churra, esta persona está respondiendo y tú más o menos puedes detectar más o menos cuál es la idea que está detrás? ¿Qué pasa contigo, que eres una mujer cristiana? ¿Cuál es la tentación? Aquí estamos hablando a corazón abierto. Bueno, yo creo que cuando te encuentras con una persona que no tiene tu misma cosmovisión, hay un choque de cosmovisiones. Exactamente. O sea, es un choque de cosmovisiones. Ahora, uno como profesional, o sea, desde la perspectiva profesional, uno tiene que ser respetuoso con las otras personas, porque, por ejemplo, a la consulta no solamente llegan personas que son cristianas o que tienen la misma cosmovisión que tengo yo, entonces, pero sí respetuosa en el sentido de sus creencias, respetando sus creencias, sí. pero, como te digo, hay un choque, y yo digo, pucha, bueno, para mí, por sobre todas las cosas está Dios, por delante de cualquier cosa, y quien determina mi cosmovisión es la cosmovisión cristiana. ¿No te dan ganas de repente, así sinceramente hablando, de repente terminar orando por ellos, por los profesionales, claro por los pacientes? Claro, porque uno escucha... No la palabra paciente. Porque uno escucha tantas historias, claro. Por eso te digo, desde el lugar del profesional, tú escuchas historias y tienes que mantener cierta postura. Claro, exactamente. Entonces, claramente que uno muchas veces quisiera abrazar, llorar con la persona, pero no se puede. Sí, pero no se puede. Hay una cosmovisión que a mí me ha llamado mucho en los estudios, en las lecturas, es la cosmovisión darwiniana. Y la cosmovisión darwiniana, muchos enfoques modernos parten justamente de una base profundamente errónea, como por ejemplo el ser humano es solo un animal más evolucionado. Y por eso, entonces ellos pueden llegar a deducir, no hay alma, solo cerebro, no hay pecado, solo una conducta adaptativa, no hay verdad, solo una evolución cultural. ¿Crees que de repente eso es así, que las personas están actuando de esa forma y que en su diario vivir se ve eso así mismo? Bueno, yo creo que, o sea, en el tiempo que estamos viviendo hoy día, la mayoría de los profesionales tienen una visión evolucionista. Exactamente. Por lo tanto, sus teorías y sus presupuestos son orientados en el evolucionismo, considerando al hombre como un ser que no tiene alma, que ha evolucionado. Es lo que nos han enseñado. Entonces, disentir de eso es complejo. Exactamente. Porque para disentir tenemos que conocer y haber desarrollado un pensamiento crítico. Claro. Por lo tanto, es difícil de repente hacerle frente a las ideologías que hoy día existen en el mundo. Claro. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Hay un texto bíblico que está en Génesis 1:27 y tú lo has predicado varias veces. ¿Quién es eso? Génesis 1:27. Sí, disculpa que estábamos aquí, los directores nos están llamando. Génesis 1:27, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, ¿cierto? Si nos creó a su imagen y semejanza, significa que este ser humano carga en sí, y voy a meter un tema peludo, que no está aquí, no lo vas a encontrar, pero que lo hablaste tú. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu idea con respecto a ese ser humano? Por ejemplo, tocamos el tema de la naturaleza. ¿Qué piensas tú, la naturaleza del ser humano? Que la naturaleza del ser humano es que el ser humano carga la imagen de Dios. Pues somos seres creados a imagen de Dios, por lo tanto, somos seres que tienen un valor, que tienen una identidad, por lo tanto, somos seres preciosos para Dios y para la creación. Y eso, y a pesar de que estamos caídos, ¿no? Una naturaleza caída, igual somos preciosos. Yo he escuchado a algunos predicadores que han dicho algo contrario, y entonces lo que tú estás diciendo es bastante revolucionario. Seguramente vamos a tener bastantes repercusiones y alguien va a escribir, los cristianos van a escribir, mira lo que dijo esto y lo van a viralizar. Mira lo que dijo la pastora Denise. Bueno, para terminar y para ir terminando, algunas aplicaciones prácticas de cómo criar con propósito en un mundo sin rumbo. Bueno, en primer lugar, yo creo que como padres nosotros tenemos que hacer una introspección. O sea, el primer paso es nosotros como padres mirarnos hacia adentro
y ver qué es lo que estamos haciendo, en qué estamos gastando nuestro tiempo, cuánto tiempo estamos pasando con nuestros hijos, porque muchas veces nosotros pensamos y decimos no tengo tiempo, pero no necesitamos tanto tiempo, sino que la calidad del tiempo. Entonces, en primer lugar, yo creo que es mirarnos a nosotros y ver qué es lo que estamos haciendo con nuestro tiempo y el tiempo que estamos pasando con nuestros hijos. Y de ahí para el frente, o sea, desarrollar tiempos de calidad con nuestros hijos, bueno, y ahí rever si estamos poniendo límites, si somos participantes dentro del desarrollo de nuestros hijos. Muchas gracias, Denise, por esta contribución. Yo creo que es muy importante para toda la gente que nos sigue. Criar no es solo dejar ser. Criar es acompañar, enseñar, corregir, amar profundamente. Dios no nos deja a la deriva. Él nos forma, Él nos guía y a veces también nos disciplina, porque somos sus hijos, que tú también puedas criar con propósito, con verdad y con gracia. Denise, puedes despedirte de toda la gente. Bueno, ha sido un placer poder compartir con ustedes este tiempo en el cual hemos hablado de crianza y quizás en alguna otra oportunidad podemos profundizar algunas otras cosas que ya sean más prácticas en cuanto a cómo criar y técnicas más prácticas para los padres. O sea, y en alguna otra oportunidad que tengamos de estar aquí en la Rocast. Pero ha sido un tiempo beneficioso. También los invito a que aquellos que han escuchado esta conversación puedan compartirla y puedan traspasarla a aquellas personas que necesitan escuchar acerca de crianza. Hablemos de verdad de la Rocast. Te esperamos en otro capítulo. Un fuerte abrazo.